Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Muy buenas noches, estamos en su programa ¿Para dónde vamos? El tema de hoy es un tema bien interesante porque vamos a hablar sobre la batalla de nuestra mente, pero el tema se llama cerrando puertas en nuestra vida. Fíjense que a una familia de Santa Ana hace muchos años, ellos tenían una fiesta y estaban despidiendo a unos amigos que estaban saliendo. Abrieron la puerta justo en el momento en que unos ladrones venían corriendo porque los estaba siguiendo la policía. La cosa es que al ver la puerta abierta entraron a la casa, se volvió una situación sumamente difícil, amarró a los invitados, estaban todos en el suelo, fue un momento de angustia. La casa, que era el lugar de la paz, que era el lugar de la armonía, que era el lugar del encuentro, ¿verdad? Se convirtió en el lugar de la angustia, de la persecución, del miedo, fue tremendo. Los tuvieron así durante varias horas. Al final terminó que los ladrones murieron y uno de los invitados terminó herido. Realmente esto si ellos no hubieran abierto la puerta, si hubieran sido precavidos, porque ustedes saben pues que en las situaciones en las que estamos viviendo uno tiene que tener un gran cuidado cuando abre la puerta de su casa. Si ellos hubieran tenido más cuidado, tal vez esta situación tan dolorosa, tan difícil, no la hubieran vivido. Pero esto nos deja a nosotros una gran enseñanza, precisamente por las puertas de nuestro corazón. Fíjense que nosotros lo que tenemos que cuidar de no abrir las puertas es sobre nuestra mente y nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque en nuestros sentimientos y en nuestra mente es el blanco del enemigo donde él pueda robarnos la paz, el gozo, la alegría, y no solo eso, hacernos pasar momentos de mucho dolor. Cuando nosotros no nos damos cuenta que nuestros pensamientos, nuestra mente es un blanco del enemigo. El alma es como una casa donde se guardan los tesoros valiosísimos de la gracia divina. Esa es nuestra alma. Ahí guardamos la paz interior, guardamos la calma, la tranquilidad, el gozo y la alegría. Si nosotros buscamos en San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. O sea, el enemigo quiere destruir nuestra vida. ¿Y cómo la destruye? Dicen que las batallas se ganan en nuestra mente. Si nosotros en nuestra mente decimos, esto no va a salir, esto no va a resultar, esto de nada sirve que hagamos este esfuerzo, esto ya se perdió el gane de la batalla. Y entonces el campo del enemigo es la mente, porque es ahí donde nos quiere destruir, nos quiere robar y nos quiere matar el gozo y la alegría. Si nosotros vamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 4 al 6, nos dice San Pablo, pero ustedes, hermanos, no viven en la oscuridad, por tanto, el día del Señor no debe sorprenderlos como si fuera un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por tanto, no nos quedemos dormidos como hacen los demás, sino que estemos atentos y vivamos sobriamente. Y también dice San Pablo, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Y cómo es que el enemigo puede trabajar en nuestra mente?
primero es que ni siquiera nos damos cuenta del poder que tiene nuestra mente y el poder que tienen nuestros pensamientos. Nosotros por naturaleza tendemos siempre a pensar lo malo, especialmente cuando estamos siempre escuchando los medios, ¿verdad?, de comunicación y los periódicos, y todo es malo, y todo es malo, y todo es malo. Y si ustedes se dan cuenta, las conversaciones en nuestras reuniones giran en torno a lo malo. Es raro que alguien diga, ay, me fue bien en esto, y otra persona, y a mí también me fue bien en esto, y a mí también me fue bien en esto. Y fíjense que normalmente uno siempre tiende a hablar de lo malo. Entonces, esto lo que hace es que nuestra mente se vuelve una mente negativa. Y no nos damos cuenta que esta negatividad, ¿verdad?, es un lugar frágil y sensible para que el enemigo empiece a atacar tu corazón, o sea, y atacar tu mente. Por eso nos está diciendo San Pablo, o sea, no nos quedemos dormidos como hacen los demás, sino que estemos atentos. Entonces yo le quiero preguntar a usted, y les quiero preguntar a ustedes, ¿qué han estado pensando últimamente? ¿Qué han estado pensando últimamente? ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Verdad? Y si estamos hablando que el enemigo, o sea, agarra nuestra mente y nuestros sentimientos, entonces a través de nuestros sentimientos, por ejemplo, los sentimientos de nuestro pasado, nuestra historia. ¿Y a qué me refiero cuando hablamos de nuestra historia? Es el rechazo, por ejemplo. Entonces uno tiene la sensación de que me rechazan. Esta persona que trabajaba en esta empresa empezó a sentir que había una compañera que le estaba jugando la vuelta, o sea, le estaba, ¿cómo es que se llama? Estaba planeando hacer algo, ¿verdad? Entonces él vivía en una situación de que sentía que esta compañera de trabajo, ¿verdad?, y lo estaba difamando. No habían evidencias, pero él en su mente, él simplemente creía que esto sucedía así y estaba viviendo un mal momento. De ahí, cada vez que miraba a esta compañera de trabajo que se reunía con el jefe, él inmediatamente pensaba, están hablando mal de mí y yo sé que me van a terminar quitando. Y empezó a pensar, ¿verdad?, que todo el ambiente de su trabajo era un ambiente negativo y un ambiente hostil y que estaban buscando la oportunidad de quitarlo. Y cada vez que venía el día de pago, él sufría muchísimo porque decía, hoy me van a quitar. Y nada que ver. Pero esta persona también tenía problemas en su casa, tenía problemas con sus hermanos y tenía problemas con sus amistades, porque siempre sentían que los estaban, que no lo querían, que hablaban mal de él. Hasta que en una oportunidad, ¿verdad?, oyendo este tema, él se dio cuenta que tenía que confrontar la situación porque era posible que su manera de pensar tenía que ver a que él de chiquito había sido un niño rechazado por sus papás porque su papá los había abandonado. Y entonces, hablando con la compañera, se agarró fuerza, ¿verdad? Le pidió al Señor y al Espíritu Santo que le ayudara. Y entonces se reúne con esta compañera. ¿Y cuál fue la sorpresa? Nada que ver. Nada que ver. Cuando nosotros ignoramos el poder que tienen nuestros pensamientos y cómo el enemigo en Efesios 6 nos dice, vea, cuidado con las flechas incendiarias del enemigo, porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra fuerzas malignas que tienen dominio en este mundo oscuro. ¿Qué quiere decir? El enemigo tira una flecha y en tu mente, y esa flecha, depende de cuán herido tú has sido, uno puede acoger esa flecha que puede ser un pensamiento. Nadie te quiere, no te invitan, es que tú arruinaste la vida de tus hijos. Es que, miren, es impresionante cómo la mente de una mujer nos juega la vuelta, que cuando el marido empieza a llegar tarde, muchas mujeres están pensando que ya están con otra mujer. Y tal vez están trabajando. O sea, ¿cómo tenemos que aprender a cerrar las puertas de nuestra mente? Porque es allí donde se van a jugar, ¿verdad? Son las batallas más grandes. Entonces, en Efesios capítulo 4 nos dice San Pablo, a ustedes les enseñaron como cristianos a renunciar a su conducta anterior
y al hombre viejo corrompido por seductores apetitos. O sea, nosotros nosotros somos hombres y mujeres nuevos. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, ¿verdad? Nosotros nacemos de nuevo. Y cuando dice renuncien, no es que el hombre viejo murió. Ay, ojalá. Ojalá, no, la mujer vieja, el hombre viejo están. Pero cuando nos dicen renuncien, lo que nos está diciendo es, ¿qué hay en tu mente? Tú ya no eres como antes. El enemigo siempre va a tirar las flechas incendiarias, ¿verdad? Lo hace conmigo muchas veces, ¿verdad? La menor de tantos hermanos y falta de amor, falta de papá y todo eso. El enemigo, él sigue tirando las mismas flechas que tiró en mí toda la vida. Pero yo tengo una mente renovada en el Espíritu. Yo tengo una mente renovada y tocada por el Espíritu. Entonces, ¿yo qué hago? Inmediatamente desecho ese pensamiento, ¿verdad? Fíjense cuántas veces hay personas que oyen un pensamiento que les viene que dice, a ti ni a Dios te quiere. Tú has hecho tantas cosas malas que a ti Dios no te va a perdonar. Y si uno, por la ignorancia, no conoce la palabra, cuando el Señor siempre es un sí, sí te quiero, siempre te he querido, ¿verdad? Sí te perdono, sí morí por ti. Si uno no conoce todas estas armas que el Señor nos ha dejado a nosotros para vencer el día malo, que es el día en que nuestra mente está totalmente inundada de pensamientos negativos por situaciones que nos pasan, ¿verdad? Si nosotros no conocemos estas armas, realmente la vamos a pasar muy mal. La vamos a pasar muy mal. Entonces, siguiendo con Efesios capítulo 4, del 22 al 24, dice entonces, a ustedes les enseñaron como cristianos a renunciar a su conducta anterior y al hombre viejo corrompido por seductores apetitos. De este modo se renuevan espiritualmente. Miren qué interesante cómo nos los explica. Renuevan espiritualmente y se revisten del hombre nuevo. O sea, nosotros tenemos que renovar todos los días. Tenemos que ver, ¿a quién voy a yo hacerle caso? Voy a hacerle caso a estos pensamientos negativos. Que hay gente que dice, ¿por qué voy a buscar un trabajo si siempre me dicen que no me van a dar ninguno? ¿Por qué voy a conocer gente si al fin y al cabo, o por qué voy a conocer a más hombres o a más muchachos si al fin y al cabo todos me desprecian? O sea, es una negatividad, ¿verdad? ¿Por qué voy a por qué voy al médico si esto no tiene cura? ¿Por qué voy a dejar de luchar? ¿Por qué voy a dejar de hacer ejercicio si al fin y al cabo lo he intentado 30 veces y al final siempre lo abandono? ¿Verdad? Entonces nos está diciendo, renueva tu mente. Renueva tu mente, nos dice San Pablo. Renuévate espiritualmente. Dice, de este modo se renuevan espiritualmente y se revisten del hombre nuevo, creado a imagen de Dios para llevar una vida verdaderamente recta y santa. Palabra de Dios. Y a mí esto me encanta. ¿Por qué? Porque la manera de pensar de una persona es la clave. Porque es la clave para que ella alcance la vida, alcance el éxito, alcance todo lo bueno. Fíjense, la manera, o sea, tus ideas, tus pensamientos, la manera de pensar de una persona es la clave, ¿verdad? Si tú piensas que eres fracasado, todo alrededor tuyo es un fracaso, ¿verdad? Si tú miren, es que les voy hasta con cosas muy insignificantes. Cuando un día se levanta y uno se pone y se viste y uno dice, qué mal me veo, uno siente que todas las miradas de ese día son para uno diciéndole qué fea te ves. Es impresionante el poder de la mente. Entonces, la manera de pensar de una persona es la clave para que ella alcance en la vida el éxito o el fracaso, la plenitud o la frustración. La manera de pensar está determinada por las ideas, por las estructuras que nosotros recibimos desde pequeños, pero también de nuestra forma de ser, ¿verdad?
y también tienen una influencia de nuestras amistades, del ambiente. Por ejemplo, si nosotros hemos tenido padres negativos, ¿verdad? Es increíble. Yo a veces llego a casa donde todo el mundo es negativo. O conozco a una persona que es negativa y cuando voy y conozco a su mamá, es igual de negativa. Pero la buena noticia es que todo esto puede cambiar. ¿Cómo podemos cambiar? Eso lo vamos a ver después de este corte comercial. Así que quédese con nosotros. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Gracias, estamos con el tema cerrando puertas en nuestra mente para poder experimentar esa libertad. O sea, estamos hablando de la batalla de la mente. Y fíjense que San Pablo, por ejemplo, supo hacer un buen uso de su mente y controlar los pensamientos, ¿verdad?, que entraban en su mente y empezó a distinguir lo que era bueno y lo que era malo, ¿verdad? Porque nosotros creemos que nuestros pensamientos, todo viene dentro de nosotros y creemos que somos nosotros los que estamos pensando eso, pero si nosotros tenemos bien claro que el pensamiento, la idea viene del enemigo, ¿verdad? Y a veces el enemigo puede poner algo, ese pensamiento de rechazo, ¿verdad?, de lo que veníamos hablando, ¿verdad? Si uno sabe que eso viene del enemigo, inmediatamente uno lo puede contrarrestar. ¿Qué es lo que hacía San Pablo? Por eso después San Pablo pudo escribir: hemos sido perseguidos, he pasado por momentos difíciles, me han flagelado no sé cuántas veces, he sufrido de todo, pero ¿quién me apartará del amor de Dios? Nadie. O sea, él estaba muy claro. Y hay algo que es importante para poder librar la batalla de nuestra mente, es que tenemos que tener bien claro que tú eres un hijo amado y consentido de Dios. Porque no hay nada peor que uno creer que Dios ya no lo quiere. Dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré. Te llevo tatuado en la palma de mi mano. Sabemos que no somos moneditas de oro. No le vamos a caer bien a todo el mundo. Y a mí lo que me hizo libre fue el día que pensé que ni Jesús queda bien con la gente, siendo perfecto y siendo Dios. Y no solo eso, habiendo muerto en la cruz por nosotros. Entonces ya con eso para mí, yo vivo libre. Que alguien no me quiere, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Pero si tú en tu mente tienes muy claro que tú eres un hijo amado de Dios, que Dios escogió tus padres para que sus genes hicieran la belleza que ha hecho en ti. Esto es hermoso. Entonces, no puedo yo vivir sin ese cuidado de qué es lo que a quién le estoy abriendo las puertas en mi mente, ¿verdad?, que al final me roba la paz. Por ejemplo, hay diferentes tipos de pensamientos, ¿verdad? Los pensamientos de rechazo, los pensamientos negativos, los pensamientos de impotencia, los pensamientos de destrucción, los pensamientos de muerte. O sea, hay tantas clases, ¿verdad? Tu mamá murió de cáncer, tu papá murió de cáncer, tú vas a morir de cáncer. Me acuerdo que en un programa estábamos hablando que mi papá, mis abuelos todos murieron jóvenes y hoy todos mis tíos y mi mamá ya pasaron de los 80 y ellos no pasaron de los 50, mi abuelita de 70 y todo el mundo ha vivido más. Pero aquel que le abre la mente, la puerta al pensamiento de enfermedad, se está muriendo todos los años. Y si mi madre o mis tías tuvieran ese pensamiento todos los años, es que pasaron 20 años pensando en su funeral, porque ya pasó 20 años más. No sé si me doy a entender. Fíjense que dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 4 al 5, dice:
las armas con las que luchamos no son humanas. Y esta es la clave. Esta cita para mí es una cita clave. Las armas con que luchamos no son humanas, sino divinas, y tienen poder para destruir fortalezas. Tienen poder para destruir fortalezas. Es 2 Corintios 10, del 4 en adelante, ¿verdad? Dice, refutamos falsos razonamientos. ¿Qué quiere decir? O sea, el Espíritu del Señor que está dentro de mí es lo suficientemente fuerte y poderoso para poder yo contrarrestar todos los pensamientos negativos que vienen del mal. Aquí está, la palabra lo dice. Las armas con que luchamos no son humanas, sino divinas. Y tienen poder para destruir fortalezas. O sea, es que es increíble cómo nosotros de pensamientos negativos podemos construir grandes fortalezas, grandes murallas. Cuando a veces uno dice, me he vuelto una persona insensible, es porque ha puesto una muralla, una fortaleza. ¿Pero de dónde vino? De las heridas, de su pasado, de todos esos pensamientos negativos que el enemigo le puso en su mente, unido con las heridas del pasado, y eso hace que uno levante una muralla. ¿Y qué nos dice San Pablo? O sea, que nosotros esas murallas las podemos vencer con armas divinas que tienen poder para destruir esas fortalezas. Una persona que le fue mal en el amor, no me vuelvo a enamorar, y se metió y se encasilló en ese pensamiento, no me vuelvo a enamorar. Y puede pasar 5, 6, 7, 8 años, 10 años, no me vuelvo a enamorar. Esa es una fortaleza, y que el Señor dice, ¿pero por qué? Y aquí es cuando uno tiene que vencer, o sea, primero reconocer. Tenemos que reconocer cuáles han sido esas puertas que yo le he abierto al enemigo, ¿verdad? Con esas ideas y esos pensamientos que no permiten que yo sea la persona que Dios ha pensado. Porque dice la palabra del Señor, yo tengo planes de prosperidad, tengo planes hermosísimos para ti, ¿verdad? Y a veces uno no experimenta estos planes maravillosos porque uno levantó fortaleza. Entonces, siguiendo a lo que nos dice San Pablo, las armas con que luchamos no son humanas, sino divinas, y tienen poder para destruir fortalezas. Refutamos falsos razonamientos. Uno tiene que, o sea, es que no nos podemos dormir. Tenemos que despertar y saber que ese pensamiento negativo te está destruyendo. Tenemos que estar despiertos. Este pensamiento no viene de Dios. Dice, refutamos falsos razonamientos. Yo he ido aprendiendo poco a poco y ahora yo digo, este pensamiento no viene del Señor. Fuera. Fuera. Este pensamiento no viene de Dios. O sea, estoy refutándolo. O sea, con el poder del Espíritu. Fuera pensamiento. Y si se vuelve un pensamiento en ese momento obsesivo, veo un montón de cosas que puedo hacer. Me pongo a cantar alabanzas, me pongo a hacer algo. Llamo por teléfono a alguien, a alguien que quiero mucho, ¿verdad? Empiezo a saludar a las personas y cuando menos me di cuenta el pensamiento se fue, ¿verdad? Porque a veces se vuelve un pensamiento como obsesivo en ese momento, ¿verdad? Bueno, acuérdense que las personas que quieren suicidarse, el enemigo empieza a meter en su mente que no sirven para nada, que le harían un bien al mundo, que le harían un bien a todo el mundo si se desapareciera. Y estos son pensamientos suicidas del enemigo, y para eso el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para poder contrarrestar. No solamente eso, si tú tienes pensamientos suicidas, tienes que buscar ayuda. No te puedes quedar encerrado en ese pensamiento porque esto viene del maligno. Dice, y todo tipo, vamos al versículo 5, y todo tipo de soberbia que se levante contra el conocimiento de Dios. Todo tipo de soberbia que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿A qué se refiere? Cuando uno empieza, es que Dios a mí no me quiere, es que Dios a mí no me perdona. Es una tremenda soberbia. ¿Quién eres tú para que Dios no te quiera? Es que mi Dios no me va a perdonar. ¿Quién eres tú para pensar que la sangre de Cristo no es lo suficientemente poderosa para poder perdonarte?
¿verdad? Y dice, estamos dispuestos a someter a Cristo todo pensamiento. Hermosísimo, o sea, fíjense, estamos dispuestos a someter a Cristo todo pensamiento. ¿Qué quiere decir? O sea, todos tus pensamientos, sométeselos a Cristo, deposítaselos en las manos del Señor. Este pensamiento no viene de Dios. O sea, tenemos que estar despiertos. Dios te ha dado la capacidad para que tú puedas controlar junto con Él todos los pensamientos de muerte, todos los pensamientos que te deprimen, todos los pensamientos que te hacen pensar que tú no puedes. Queridos hermanos, siempre tenemos todos el mismo pensamiento. Y díganme si no. Otros lo pueden hacer mejor que yo. Yo no tengo las capacidades. Yo no tengo la simpatía, la destreza, etcétera, que tienen otros. Hay otros mejores que yo. Yo no soy una buena mamá. Yo no soy un buen papá. Yo no soy un buen profesional. Cuando nos han pasado momentos de dificultad, siempre lo que viene a nuestra mente son pensamientos de derrota. Cuando las cosas nos salen bien, excelente, estamos, ¡hey, qué bueno! Pero como la vida es un sube y baja, a veces tenemos momentos de victoria y a veces tenemos momentos de derrota. A veces tenemos momentos en que estamos llenos de gente y hay momentos que nos sentimos muy solos. Y cuando nos sentimos solos y cuando vienen los momentos de derrota, ¿cuáles son los pensamientos que entran a nuestra mente? Son malos, son del enemigo. Y ahí es cuando entonces San Pablo nos dice, tenemos que someter todos nuestros pensamientos a Cristo. Y también dice, preparados para corregir toda desobediencia una vez que han dado pruebas de una obediencia perfecta. Bellísimos, es clarísimo. Yo quiero, antes de irnos a un corte comercial, quiero contarles, fíjense cómo uno también se le meten cosas en la cabeza y cómo uno podemos llegar incluso a momentos muy de desgracia. Este matrimonio no podían tener hijos y entonces compraron un cachorrito, un pastor alemán. Ay, el pastor alemán era una belleza, ¿verdad? Iba creciendo y a medida que iba creciendo era pero un amor de este perrito, de este pastor alemán hacia sus amos, ¿verdad? Y incluso en varias veces hasta los habían defendido contra los ladrones y animales y todo eso. Entonces, pero resulta que pues ella quedó embarazada y tuvo un bebé. Y entonces la pareja se volcó hacia el bebé y ya no le hacían caso al perro. Y el perro estaba muy celoso, tanto que cuando ellos agarraban al bebé, el perro hasta gruñía, estaba así, hacía como ¿verdad? Gruñía. Y ellos no le hacían caso. Y ya entonces el perro estaba como un poco apartado porque sintió el rechazo de sus amos. Un día dejaron al bebé en la cuna en lo que ellos estaban preparando el almuerzo, ¿verdad? Y de repente voltearon a ver al perro y vio que el perro venía moviendo la cola con con el hocico todo ensangrentado. Inmediatamente el señor pensó, dijo, esto yo no lo voy a permitir, ¿verdad? Y entonces agarró una pistola y lo mató. Y fueron corriendo a la cuna porque ellos pensaron que el perro realmente había matado al niño. Cuando encontraron al niño dormido en la cuna y debajo de la cuna había una culebra, ¿verdad? Que él la había matado. Inmediatamente el Señor se puso a llorar, ¿verdad? Se puso, ¿por qué actué a la loca? ¿Por qué me dejé llevar por lo que se me vino a mi mente? Este perro que ha sido fiel a nosotros durante tantos años y ha defendido a mi hijo, le ha salvado a mi hijo. Y eso nos pasa, hermanos, ¿cuántas veces nosotros, por no pensar, por no hablar, por no indagar, actuamos de una manera impulsiva cuando realmente hubiéramos podido haber evitado desgracias, divisiones, pleitos en las familias, problemas laborales, solo con haber esperado, ¿verdad? A pensar, a discernir, a dialogar
Nosotros tenemos que empezar a manejar nuestros pensamientos y a saber, como decía San Pablo, a poderle poner un filtro y a saber que nuestros pensamientos pueden hacernos la vida desgraciada, ¿verdad? Pueden dañar nuestra vida, dañar la vida de nuestros seres queridos. Podemos tomar decisiones y acciones que no vienen de Dios. Y lo único que hacemos es darle, ¿cómo es que se llama? Darle fuerza al enemigo para que tenga poder sobre nuestros pensamientos. Y dentro de los pensamientos tenemos, como decía, diferentes clases de pensamientos, ¿verdad? Que son los pensamientos los negativos, decíamos los de derrota, los de suicidio, los pensamientos de fracaso, los pensamientos de enfermedad, los pensamientos de nuestra historia, los pensamientos depresivos, pensamientos de rechazos, ¿verdad? Tantos pensamientos que nosotros tenemos que ir como revisando qué clase de pensamientos estamos nosotros albergando en nuestra mente, que no estamos ocupando las armas que nos ha dado el Señor para poder contrarrestar estos pensamientos. El Papa Benedicto XVI nos dijo un pensamiento muy interesante que lo vamos a ver después de este corte comercial. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Y entonces, hablando del poder de la mente y de la batalla de la mente y cómo nosotros tenemos que cerrarle las puertas a nuestra mente, y de acuerdo al ejemplo que les estaba contando de cómo este hombre mata a su perro fiel que lo había defendido creyendo que había matado a su hijo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos permitido que entren en nuestra mente pensamientos de juicio injustos y condenamos sin averiguar a qué se debe el comportamiento de diferentes personas? Increíble. O sea, juzgamos, condenamos, ¿verdad? Sin haber indagado. Yo estoy sorprendida de la cantidad de mentira que se maneja hoy en todo, en las redes sociales, informaciones, es pura mentira. Y nosotros no hemos aprendido a pedir evidencias y a filtrar y decir, ¿será esto cierto? Sino que como naïf, o sea, personas naïf, o sea, inocentes, todo lo creemos. No solamente eso, hasta ponen cosas que dijo el Papa que el Papa no ha dicho. Entonces realmente sí tenemos que tener un gran cuidado, ¿verdad? De que este programa, este día, este tema nos tiene que llevar a reflexionar de verdad. O sea, no puedo, ¿cómo es que se llama? Permitir juicios injustos. Incluso, les voy a poner un ejemplo. Se te pierde algo en tu casa y lo primero que decís es, alguien me lo robó. Se te perdió algo, alguien me lo robó. Incluso señalás, uno dice, ¿quién me lo robó? Cuando realmente, ¿verdad? Tal vez lo dejamos en un mal lugar. Entonces, el Señor nos invita a que vayamos cambiando esto, ¿verdad? Y el Papa Francisco, o sea, el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Hablando de que nosotros también tenemos que tener esa paciencia, primero paciencia con los demás, paciencia con nosotros mismos, de que tenemos que ir poco a poco cambiando estos pensamientos, cerrando puertas a estos pensamientos que nos dañan. Dice, a mí me encantó esto, dice, ¿cuántas veces desearíamos que Dios se mostrara más fuerte, que actuara duramente, que derrotara el mal y creara un mundo mejor? A veces uno dice, pero ¿por qué Dios ¿verdad? No mata esto, no se acaba con esto? O sea, quisiéramos a un Dios más justiciero, más fuerte, más enérgico.
Y dice el Papa Benedicto, todas las ideologías de poder se justifican así y justifican la destrucción de lo que se opondría al progreso y a la liberación de la humanidad, ¿verdad? O sea, que destruya, que pase fuego, como los discípulos decían a Jesús, Señor, haz que caiga fuego sobre esa nación. Esos somos nosotros, ¿verdad? Dice, nosotros sufrimos por la paciencia de Dios. Pero ¿por qué no lo cambias? ¿Por qué no haces nada por mi hijo? ¿Por qué no cambias a mi marido? ¿Por qué no haces nada por este país? Y cambia, Señor, haz algo. Entonces nosotros sufrimos por la paciencia de Dios, porque Dios tiene paciencia. Y miren qué interesante, dice, y no obstante, todos necesitamos de la paciencia de Dios. Todos necesitamos de la paciencia. Señor, tenme paciencia. Estoy tratando, estoy luchando, tenme paciencia. Dice, todos necesitamos su paciencia. El Dios que se ha hecho Cordero nos dice que el mundo se salva por el crucificado y no por los crucificadores. Qué hermoso. El mundo se salva por el crucificado y no por los crucificadores. Dice, el mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres. El Señor nos invita a cada uno de nosotros que no juzguemos a la primera, que tenemos que saber que todos están luchando y tenemos que tener paciencia para que los demás vayan cambiando. Paciencia con nosotros mismos en esta batalla de aprender a controlar nuestros pensamientos, porque realmente el Señor nunca te ha dicho no. El Señor siempre te dice sí, sí quiero que seas feliz, sí te quiero perdonar, sí te quiero dar una vida nueva, sí quiero ayudarte a romper con esa atadura, sí quiero. Por eso vamos a compartir unos testimonios pequeñitos sobre las diferentes experiencias que mis hermanos han vivido con esto de la batalla de la mente. A ver, Carlita. Bueno, en mi caso personal, los pensamientos es una de las batallas más duras y con las que yo he luchado desde que estoy siguiendo al Señor. Tal vez antes no tenía conciencia de lo que me hacían daño mis pensamientos. Pensamientos, pues pasé yo antes de conocer al Señor por depresión y por muchas situaciones, y la mente jugaba un papel bien importante. Pero me estaba recordando de cuando yo empecé aquí en la comunidad, y entonces yo iba al Santísimo y a misa todos los días. Entonces a veces se me venían pensamientos de mi vida de pecado anterior, pensamientos a veces impuros y todo. Entonces yo sufría muchísimo. Yo decía, hay algo malo en mí, hay algo, o sea, yo soy la que estoy mal, hay algo malo en mí. Y yo me salía de misa, del Santísimo, cuando tenía estos pensamientos. Hasta que una vez una hermana se me acercó y bienvenido del Espíritu Santo lo que me llegó a decir, porque yo no le había contado nada a nadie, me daba vergüenza contarle a la gente lo que me estaba pasando. Y llegó y me dijo, ¿sabes qué? Yo experimenté esto, y esto era exactamente lo mismo que yo. Te voy a dar un tip, me dijo, porque me imagino que a ti te va a pasar, no sé si te está pasando. En paz, desecha estos pensamientos. Lo más importante cuando uno tiene estos pensamientos es tener paz, y en la paz de saber que Cristo está conmigo, que Él tiene toda la fuerza y todo el poder de hacer nueva mi mente, y el Espíritu Santo al que Él ha dejado para que haga nuevo todo. Entonces yo no me preocupo, porque yo lo que hago es, pues si me pasan estas cosas de pensamientos negativos, todo lo que usted está hablando, pensamientos de rechazo, a veces uno habla, y yo soy bien hablantina, y en mi casa todos somos hablantines, y a veces no me oyen o empiezo a hablar y me interrumpen, y el pensamiento, no te quieren escuchar. Eso es un pensamiento claro de rechazo, claro. Pero el Espíritu Santo hace que lo identifique inmediatamente, eso no es cierto. O si un pensamiento impuro, pues inmediatamente, Señor, mi mente a tus pies, yo quiero pensar solo cosas de ti. Entonces, y así poco a poco en paz, y así uno va luchando, porque es todos los días esos pensamientos de juzgamiento a otras personas. Eso yo lucho terriblemente todos los días con eso. Inmediatamente, Señor, estoy juzgando a una persona. El Espíritu Santo me va dando las luces y me va poniendo el semáforo rojo,
inmediatamente, Señor, yo te pido bendición para esta persona y nunca me permitas que vuelva a pensar mal. Y así voy luchando todo el día. Eso es una lucha que tenemos todos. No hay nadie que se libre. Gracias, Carlita. Y realmente es cierto, uno tiene que ir buscando estar como consciente de estos pensamientos. Francisco. Fíjate que ahora que hablaba me recordaba, hace un tiempo se metieron los ladrones a la casa, fíjate. Entonces cuando llegaron a verme, identificaron como que habían puntos débiles y sin mucha seguridad, lo que había que reforzar. Yo pensaba que mi casa era segurísima, ¿verdad? Y todo. Y aplicándola a mi vida espiritual, también una de las cosas que me ha costado más identificar son las puertas abiertas o los puntos frágiles, ¿verdad? Debido a mi historia, cuando hablaba Carlita, inseguridades, miedo al rechazo, es esto y lo otro y todo. Entonces, el Espíritu Santo, me gusta la frase, ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra cada día, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, cada día pedirle al Espíritu Santo que me dé el discernimiento para poder identificar cuáles son mis puertas abiertas, ¿verdad? Y todo. Y tratar de reaccionar cada día de una manera diferente. Ya no en base a mi historia, a mi visión distorsionada, sino que a la visión que Dios me da de cómo tengo que reaccionar, ¿verdad? Es una batalla porque muchas veces estoy como en automático, ¿verdad? Ante un evento, ¡pum! O sea, ya respondo, o estoy a punto de responder como yo quise, como ya había respondido antes, pero el Espíritu Santo, como que... Sí, eso es para actuar diferente. Nos lo muestran. Gracias, Francisco. Importante esto, ¿verdad? Las áreas vulnerables de nuestra vida, las puertas abiertas que están en nuestra mente. Ana Julia, tú querías compartir también una experiencia. Yo recuerdo que yo tuve que dejar a mis hijos en los Estados Unidos, muy pequeños, y me vine aquí. Y al inicio, por muchos años, yo sufría todas las noches, especialmente los fines de semana, que a dónde estaban mis hijos, qué estaban haciendo. Y yo aquí desvelándome, al día siguiente me costaba levantarme para ir a trabajar y todo, hasta que un día yo le dije, Señor, tú estás más cerca que ellos. Yo no puedo estarme desvelando y estar pensando que les está pasando algo, que están involucrados en un accidente, que están en malos lugares. Tú que estás más cerca de ellos, cuídalos. Y de verdad que me ayudó muchísimo porque a partir de ese momento yo empecé a dormir como una princesa y me levantaba y le daba gracias al Señor porque había cuidado de mis hijos. Y antes yo pasaba en vela viendo, y eran las 3 de la mañana y les escribía y los llamaba a dónde están, y muchas veces mis hijos estaban dormidos. Entonces la mente me traicionaba y hasta el sueño me quitaba. Y Dios llegó a reconciliar mi sueño y Él era el que los cuida ahora. Qué bonito testimonio. Realmente uno de los síntomas es la falta de control. La falta de control sobre esos pensamientos, ¿verdad? Yo también lo he experimentado. Cuando los hijos salen, ¿verdad? Cuando no están, uno inmediatamente empieza a pensar que les está pasando algo, ¿verdad? Y uno sufre esa angustia, ¿verdad? Y ahí es cuando uno tiene que decir, Señor, envía una legión de ángeles. Yo aprendí, ¿verdad? Esa oración donde cada vez que tengo en mi casa mis hijos que van a salir, mi esposo que se ha quedado trabajando o alguna situación, yo siempre digo, o cuando vienen de afuera, yo siempre digo, Señor, envía una legión de ángeles a cuidar a mis hijos. Tú los amas más que yo, pero yo preocupándome no puedo hacer nada, ¿verdad? Y entonces así es como vamos cuidando. También abrir la puerta al pecado, es impresionante. A veces uno le abre la puerta al pecado, pero un poquitito, y de repente se abre la puerta con todas las miserias de la podredumbre, y uno cae muy hondo. Por ejemplo, uno dice, ¿qué hay de malo un puro de marihuana? Pero muchas veces ese puro de marihuana termina cayendo esa persona en una tremenda adicción. ¿Verdad? ¿Qué hay de malo que vea un poquito de pornografía? Le abriste la puerta al enemigo, le diste autoridad al enemigo sobre ti y caíste en algo mucho más grande. ¿Qué hay de malo estar chateando o estar en Facebook o algo con un exnovio? Si ni cuenta se va a dar mi cónyuge. Le estás abriendo la puerta a que esto se vuelva algo tan grande que después termina hasta en un divorcio.
¿Por qué? Porque todo es abrirle la puerta un poquito al enemigo para que pueda entrar todo el pecado que nos destruye. No se olviden, San Juan 10:10, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Y va a tratar de hacerlo de muchas maneras. En tu mente, ¿verdad? Abriéndole la puerta al pecado, abriéndole la puerta a la tentación, abriéndole la puerta a cualquier situación que tenga que ver también con tus heridas del pasado. Vamos a irnos a un corte comercial y regresamos y vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que llene de verdad con su Santo Espíritu nuestra mente. No se nos vaya. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. El tiempo se nos hace corto en este programa y con este tema que realmente es muy interesante. Pero necesitamos hacer una oración. Yo quiero invitarlo a que cierre sus ojos, que incline su rostro y vamos a orarle al Señor para que el Señor pueda trabajar en nuestra mente, en nuestros pensamientos, pueda darnos ese discernimiento y las armas poderosas para poder contrarrestar los pensamientos que vienen de Dios. Por eso en este momento nos ponemos en oración. Señor Dios, tú que todo lo puedes, tú que eres el creador del universo, tú que eres el poderoso, Señor, tú que eres el terrible, porque nada le gana a tu amor. Señor, nosotros te pedimos humildemente que vengas a nuestra mente. Ven a la mente, Señor, de todas las personas que están desde sus casas sintonizando este programa. Señor, envía de tu Santo Espíritu sobre cada mente. Señor, quita, arranca, destruye todos esos pensamientos, Señor. Echa fuera todo pensamiento de fracaso, todo pensamiento de rechazo, Señor. Todo pensamiento de tristeza profunda, todo pensamiento de suicidio, todo pensamiento de desesperanza, Señor. Señor, todo pensamiento de tentación. Señor, estas mentes abatidas de tus hijos, Señor, tú libéralas, tú que eres el santo santo de Israel, Señor. Tú, Señor, que nos diste a tu Hijo, te pido en el nombre de Cristo Jesús que riegues sobre nuestras mentes la sangre bendita de tu Hijo amado, esa sangre derramada en la cruz, Señor, y renueva nuestra mente. Danos pensamientos de amor, danos pensamientos de ti, danos sed de ti, Señor, que nuestros pensamientos sean encaminados a ti. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, la intercesión de Mamita María, de los ángeles y de los santos. Amén. Amén. Pues bueno, con esta mente ya renovada, vamos a recordarles de que este programa se pasa los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 8 de la noche y en reprise los jueves a las 10 de la noche. Escríbanos en Facebook, en Canal 8 Agape TV. Que Dios nos bendiga, que sean felices haciendo felices a los demás y nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a dar un pequeño tallercito del poder de la oración. ¿Cómo me comunico con Dios? Que Dios los bendiga.